llevo esto. Qué hermoso. Ilmo. No tan técnico. Es que si hablo más fuerte. Hablo más fuerte. Hola. Pues pasa y doy una. Este. No, aguanta. Todavía no son las 10, ¿verdad? A ver, ponle el otro. Ajá, ándale, ponle. Estoy Bueno, emocionado, nada más bueno, bueno. Ahí está. Y que fuera a debutar en una película porno. pero va a quedar por la ¿Te estoy posteridad. diciendo? Estoy Te vas a ver emocionado. El ahí mundo de las cuando TICs. Tú me digas. emocionado. Ahora. Amigos de Revista Tech MX, bienvenidos al día número 3 de Campus Party Pero México va a quedar 4 por la posteridad. 2013 y tengo a mi En el mundo lado de las al TICs. exponente, a Luis Rodolfo Nájera Ramírez, el cual va a dar una presentación en unos cuantos minutos más en el escenario Arquímedes. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy entusiasmado de tener la oportunidad de dar esta conferencia que habla de la criptografía y todas las ventajas que en materia de seguridad nos puede brindar. Entonces yo creo que va a ser una conferencia muy interesante y no se la pueden perder. Pues bueno, ya lo escucharon, la conferencia inicia a las 10 de la mañana del día de hoy. Aquí en Revista Tech MX estamos muy emocionados por cómo va a reaccionar el público, cómo va a ser la conferencia. Ya vimos las presentaciones y la verdad son muy buenas. También debemos agradecerle a nuestra compañera Ana Fernanda Salazar, quien fue la que nos prestó su computadora y su ingenio para realizar las diapositivas en su Macintosh. En donde quiera que esté Ana, seguramente está por allá arreglando asuntos de la proyección. Le mandamos un fuerte saludo y la felicitamos por hacer esta gran labor. Mientras tanto, pasemos rápidamente hacia el escenario Arquímedes, donde nos presentará Luis Rodolfo en unos minutos. Aquí en Revista Tech MX en vivo desde Campus Party México 2013. TV exclusiva. Ahí nos vemos.
Budweiser. ¿Ya? Gracias. Entonces, ¿está? Sí. ¿Vas a interactuar durante la ponencia con los... Sí. Ok, para estar al pendiente y los micrófonos? Ok, muchas gracias. ¿Entonces algo? Sale. En- A ver tú. Ah, el cargador. Ok. Ahorita que vengas vienes para... Sí. 36. ¿Qué? ¿Todo? Está apagado el micrófono. Sí, está apagado. O sea, ahorita todavía puedo. ¿Sí está escuchando? Ah, 36. Bueno. Este, Ay, no me deja. Por favor. No, claro que sí. Sí, es puro láser, ¿no? Sí, excelente, excelente. Sí. No. Ujú, hay que invertir. Sí. Le puedo regresar, ¿verdad? Mover y regresar. Así. Sí, sí se ve. Sí se ve. Gracias, Ana.
gracias. Eh, sí, ¿lo puedes decir? Muchas gracias. El mismo en la página web, en la página web está la descripción de mí, acerca de mí. Esa. Entonces, la podemos ver. Sí, es mejor que tú lo digas. La página. Con la aplicación. Sí, voy a dar algunos stickers. Entonces, claro que sí. Entonces, sí, también ustedes. Este, entonces, cuando alguien se lo gane, pues, pero inician siempre de 10 minutos después. Porque de hecho en mi manual dice, bueno, el manual que no me mandaron, dice que 10 minutos son para preparar. Entonces, ahorita me van a presentar. Es lo de abajo. Lo de abajo, observación, esto se dice Bon Jourso, como si fuera ayer. Bon Jourso, así. Algo así, Bon Jourso. Y ya creo que no tendrás problema con nada más. Gracias. Hola, hola. Días, campuseros. ¿Me escuchan? ¿Bien? ¿Todo correcto? ¿Qué tal la noche que tuvimos? Digo, los que se quedaron estuvieron corriendo, pero ya es momento de iniciar las actividades aquí en Arquímedes y me gustaría presentarles al ponente Luis Rodolfo Nájera Ramírez, para quien pido un fuerte aplauso. Ok, él es medallista iberoamericano en informática, es fundador y ponente de Bulldoorsoft México, consejero y editor de la revista Tech MX y estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. En el año 2011 obtuvo medalla de oro en la Olimpiada Mexicana de Informática OMI y medalla de bronce en la competencia iberoamericana de CIIC. En el 2012 bueno, lo podemos dejar ahí. Okay. Lo siento. Bueno, él nos va a presentar lo que es la criptografía, el poder de los datos cifrados. Bueno. Luis, por favor. Hola a todos. ¿Sí me escuchan? Ok. Hola a todos, muy buenos días. Estoy muy emocionado de estar con ustedes. La verdad es que es mi primer Campus Party y me da mucho gusto ver a tantos jóvenes como yo, llenos de tanto entusiasmo. En las competencias que he participado, como la Olimpiada Mexicana de Informática,
participan muchos jóvenes y son muchos jóvenes con grandes capacidades. Entonces me da mucho gusto ver que hay muchos jóvenes dispuestos que quieren aprender y también pues ver que los jóvenes podemos, ¿no? Los jóvenes somos capaces de lograr muchas cosas, ¿no? Bueno, el día de hoy les voy a presentar la ponencia Criptografía, el poder de los cifrados, ¿sí? En general vamos a platicar de criptología, de la criptografía, entre otras cosas que vamos a ver un poquito de criptoanálisis, un poco nada más. Y bueno, vamos a ver varios algoritmos descifrados, que en un momento les voy a explicar. Y bueno, vamos a dar unos repasos de matemáticas y de programación para que los puedan entender. Entonces comenzamos. Bueno, ¿alguien sabe qué es la criptología? Bueno, la criptología es una rama de las ciencias que estudia cómo ocultar la información de diferentes maneras. Se divide en varias ramas: la criptografía que es de lo que vamos a hablar sobre todo hoy, que se trata de cómo hacer para que con algún algoritmo podamos cambiar algún mensaje por símbolos, letras, otras cosas. El criptoanálisis es lo contrario de la criptografía. El criptoanálisis busca romper los cifrados o las maneras que tiene la criptografía de ocultar los mensajes. La esteganografía, a pesar de que ahorita, la esteganografía estudia cómo ocultar los mensajes, pero sin que nadie se dé cuenta. Un ejemplo, las canciones que escuchamos normalmente y que están protegidas por derechos de autor, les esconden un mensaje para que si alguien dice, no, esa canción era mía, le digan, no, tiene un mensaje de que yo soy el autor, ¿no? El estegoanálisis es lo contrario, que busca cómo ver esos mensajes ocultos de la esteganografía. Bueno, cifrar contra encriptar. ¿Alguien me puede decir cómo se dice, cifrar o encriptar? A ver, ¿quién dice que se dice cifrar? ¿Quién dice que es encriptar? Ok. Pues bueno, según la Real Academia de la Lengua, cifrar es transcribir en letras o símbolos, de acuerdo a una clave o algún método, un mensaje cuyo contenido se quiere ocultar. La palabra encriptar es un anglicismo, es decir, que no existe en el español, pero lo utilizamos por pasar del inglés al español, encrypt. Entonces realmente la palabra encriptar no existe, la manera correcta de decirlo es cifrar, ¿sí? Y bueno, ¿qué importancia tiene ocultar la información? Si nos ponemos a pensar, si tú haces un sistema o tienes algún mensaje importante, una base de datos, bueno, hay que protegerla de alguna manera, porque eres vulnerable a muchos tipos de ataques. Desde los ataques de las personas que, por ejemplo, trabajen o que puedan tener contacto directo con la computadora, donde está la información, que puede acceder y ver la información y utilizarla de forma incorrecta. Hasta, por ejemplo, si eres víctima de un SQL injection, pues pueden ver el contenido de tu base de datos o de tu información, ¿no? O, por ejemplo, si haces un sistema donde guardas en algún lugar algún dato importante, si llega alguien y lo cambia, pues puede cambiar el comportamiento del sistema a beneficio, ¿no? Entonces, es muy importante poder proteger la información de alguna manera para evitar este tipo de cosas. Bueno, también hay que protegernos de los ataques,
pero si lo podemos proteger de otra manera, como un cifrado, para que sea irreconocible lo que dice o los datos que tienes, pues es mucho mejor, ¿no? Hablando un poco de la criptografía y los cifrados en la historia, el uso más antiguo que se tiene de la criptografía fue en Egipto, hace 4500 años. Los jeroglíficos, resulta que había algunos que no cualquiera los podía entender. Y ellos no lo hacían exactamente para ocultar cosas, ocultar información. Ellos lo hacían más bien para dar un toque de misterio a las cosas que hacían, a los rituales, a las diversas cosas que representaban. También los espartanos, durante las batallas de Esparta y Atenas, en el Peloponeso, crearon una cosa que se llama cítala, que es como un tubo, y le ponían una cinta alrededor. Bueno, en ese tubo, ellos ponían en la cinta un mensaje, y las letras pues no coinciden, pero al momento de enrollarlo, forman un mensaje. Entonces, esa era una forma antigua de ocultar un mensaje, y únicamente teniendo el cilindro del tamaño correcto, puedes ver el mensaje correcto, ¿no? Bueno, en Grecia, los griegos escondían los mensajes dentro de tablillas de madera. Ellos partían una tablilla, adentro ponían los mensajes y luego lo ocultaban, y eso parece una tablilla que no tenga absolutamente nada, pero abajo hay un mensaje. Otra cosa que hacían, Heródoto de Grecia, solía ocultar mensajes en los esclavos rapándoles la cabeza. Entonces tatuaba los mensajes y bueno, dejaba que el esclavo le creciera el cabello, ¿no? El esclavo iba a donde tenía que ir y le volvían a rapar la cabeza, y así volvían a volver a ver el mensaje. Más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, utilizaron una cosa que los alemanes hicieron para proteger los datos de los puntos donde iban a atacar, ¿no? Se llama la máquina Enigma, es muy conocida. La máquina Enigma ellos creían que era muy difícil de que alguien la pudiera descifrar. Sin embargo, por un error, los estadounidenses encontraron una, y con ella pudieron trabajar y crear un aparato que lograra descifrar los puntos estratégicos de los alemanes. Bueno, vamos a ver antes de comenzar a ver los cifrados, vamos a ver una breve clase de programación. Vamos a recordar qué son los bits. Por un sticker. Espera. Ya. Perdón. Ok, ahí. Bueno, por un sticker, ¿quién me puede decir que es un bit? Bueno, la representación de ceros y unos, ausencia o presencia de energía, que es el dato mínimo, el elemento mínimo con el que trabaja la computadora. Ok. Efectivamente, el bit es el mínimo dato que puede guardar una computadora que utiliza los bits para trabajar, que son las computadoras que utilizamos normalmente. Los bits pueden tomar solamente dos valores, solamente dos valores, unos o ceros, ¿sí? Que son generalmente prendidos y apagados. Bueno, vamos a ver varias compuertas de los bits. Y bueno, vamos a comenzar con el NOT o la negación. Si tú tienes un bit 0 y le aplicas el NOT, simplemente cambia por lo contrario. Es decir, si tú tienes 0, que es apagado, pasa a 1, que es encendido, ¿no? Si tú tienes 1, que es encendido, pasa al 0, que es apagado. Entonces, por ejemplo, el NOT de 0110 es 1001. La compuerta AND, bueno, si tenemos, normalmente se dice
AND es y. Y lo que te trata de decir es que, bueno, si tú tienes una cosa y otra, necesitas que ambas se cumplan, ¿no? Entonces, si es 0, 0, da 0. Si es 0, 1, da 0. Si es 1, 0, da 0. Y si es 1, 1, te regresa 1. Y bueno, aquí vemos el ejemplo, ¿no? El operador OR es la O normal, ¿no? Lo que nos dice es, bueno, se cumple, o sea, va a regresar el valor de 1, si uno u otro, o ambos, están encendidos. Entonces 0, 0 da 0, 0, 1 da 1, 1, 0 da 1 y 1, 1 da 1. El XOR es la O exclusiva. Eso nos dice que solo puedes hacer una cosa a la vez, no puedes hacer dos. Entonces se tiene que cumplir solo una cosa para que lo puedas hacer. 0, 0 da 0, 0, 1 da 1, 1, 0 da 1, pero 1, 1 da 0. Una propiedad interesante del XOR, que me gustaría mencionar porque más adelante la vamos a utilizar, es que si tú, por ejemplo, tienes un número, este número, 1, 0, 1, 0, ¿no? XOR 1, 0, 0, 1, te da que el 0, 0, 1, 1. Si tú aplicas un XOR con 1, 0, 1, 0 a 0, 0, 1, 1, te va a dar el otro numerito que es 1, 0, 0, 1. Y si tú aplicas un XOR entre 1, 0, 0, 1 y 0, 0, 1, 1, te va a dar el primer número. Es decir, si de esto le llamamos A, B y C al resultado, A XOR B te da C, A XOR C te da B y B XOR C te da A. El XOR, así como todas las demás, no importa el orden en el que lo apliques, funciona igual. Bueno, vamos a ver un recordatorio de matemáticas. ¿Alguien sabe qué es un módulo? ¿Por otro sticker? ¿Tú? Bueno, ya. Está bien. Módulo es cuando en matemáticas discretas tienes un límite al que llegas y a partir de ahí vuelves a empezar en el número. Por ejemplo, si es módulo 2 y tienes 1 más 2, te da 3, pero como nada más tu módulo es 2, le restas esa base al número y te quedas con ese número, con el 1. Okay. Está un Bueno, poco... Está extraña la explicación. Vamos a ver. No funciona. Un módulo. A módulo C, bueno, vamos a ponerlo así. A módulo B es igual a C. Y bueno, vamos a ver en qué partes de la división la acomodaríamos. A es el dividendo, B es el divisor, D es un resultado, el resultado del cociente, el resultado de la división, y C es el residuo. El módulo simplemente es el residuo de la división. Si yo tengo lo que nos comentaba, normalmente tiene un límite, el módulo. El módulo solo puede tomar valores de 0 a B, en este caso, al divisor. B menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el residuo de la división siempre nos va a dar 0, bueno, etcétera, hasta llegar al número, pero nunca nos puede dar el mismo número porque ya sería divisible. Entonces te daría el siguiente resultado. Ahora, el máximo común divisor. El MCD, el máximo común divisor, es, bueno, si tienes dos números, es el divisor máximo que divide a ambos. Entonces, hay una función para sacar el MCD que es el algoritmo de Euclides, que si tú tienes el MCD de dos números A y B y siempre poniendo que A es mayor o igual que B, el resultado va a ser A si B es igual a 0 o otra vez el MCD de B y del módulo de A y B. ¿Ok?
claro que B tiene que ser diferente, es mayor a 0, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Suponiendo que queremos sacar el MCD de 230 y 34, ponemos el mayor en A, 230, en B, el 34, y A módulo B es 26. Entonces, 230 módulo 34 nos da 26. Entonces ahora vamos a pasar el 34 a el mayor, el 26 a B, y volvemos a sacar el módulo, ¿no? Dio 8, como no es 0, volvemos a repetir el proceso. Ahora pasamos el 26 a A, el 8 a B, y volvemos a sacarlo, ¿no? Y el módulo es 2. Como no es 0, repetimos el proceso y vemos, ¿no? Pasamos el 8 a A, el 2 a B, 8 módulo 2 es 0 porque es par, es divisible entre 2. Entonces eso significa que B es nuestro MCD. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? Ok, excelente. Bueno. ¿Alguien me puede decir que es un número primo? ¿Otro sticker? ¿El de rojo? Un número primo es un número que solo es divisible por sí mismo y por 1. Así es. Un número primo un número primo es aquel número que solo puede dividirse exactamente entre 1 y sí mismo, sin contar el 1. El 1 no es primo. A partir del 2, el 2 es primo porque solo se puede dividir entre 2 y entre 1. Otro número primo es el 3, solo se puede dividir entre 3 y entre 1. El 7, por ejemplo, ¿no? En la criptografía se utilizan mucho los primos, pero se necesitan primos muy, muy grandes para que los algoritmos sean más seguros. En un momento vamos a ver eso. Pero es muy interesante que para sacar esos números primos muy, muy grandes, lo cual es muy difícil, hay algunos métodos. Por ejemplo, el pequeño teorema de Fermat. El pequeño teorema de Fermat es un método que te ayuda a evaluar si un número es primo o no con cierta probabilidad de error. Entonces sirve para números muy grandes. Tú puedes evaluar un número enorme con el pequeño teorema de Fermat, y puede que te regrese que la evaluación es un primo o no. Entre más evaluaciones hagas con ese teorema con números más grandes, más probabilidades tienes de que sea un primo, ¿no? Entonces es un dato interesante para que lo busquen y puedan ver cómo calcular primos muy grandes. Bueno, vamos a explicar qué es un módulo inverso. Esto es importante que lo entiendan porque lo vamos a estar utilizando en los cifrados. Entonces, bueno, si tenemos una multiplicación módulo P y da 1, el módulo inverso va a ser la n, donde P y M es un número coprimo, son números coprimos entre sí. Un número coprimo es que el máximo común divisor de los dos números, es decir, el número más grande que los pueda dividir a ambos exactamente, siempre sea 1. Entonces, si dos números tienen un MCD diferente a 1, no se puede sacar el módulo inverso. El módulo inverso es sacar esta n. ¿Cuál es la n por lo que te lo tengo que multiplicar para que el módulo dé 1? Esto se hace también con el algoritmo de Euclides. Hay una cosa que se llama el algoritmo de Euclides extendido, donde puedes encontrar fácilmente y no linealmente el módulo inverso.
Presentaban ellos en una rueda y podían ir girando la rueda. El clásico cifrado de César nos dice que el recorrimiento es de 3. Sin embargo, el recorrimiento puede ser de cualquier cantidad. Únicamente agarras, numeras esto desde 0, 0, 1, 2, 3, etcétera, y nos dices, bueno, ¿cuánto va a ser mi recorrimiento? Sumas eso y le sacas. Es muy simple, se basa en que vamos a recorrer todas las letras de nuestro alfabeto cierta cantidad de posiciones. Entonces, por ejemplo, la A la podemos hacer recorrimientos de diferentes números. Como ya vimos, lo representaban ellos en una rueda y podían ir girando la rueda. El clásico cifrado de César nos dice que el recorrimiento es de 3. Sin embargo, el recorrimiento puede ser de cualquier cantidad. Únicamente agarras, numeras esto desde 0, 0, 1, 2, 3, etcétera, y nos dices, bueno, ¿cuánto va a ser mi recorrimiento? Sumas eso y le sacas. Es muy simple, se basa en que vamos a recorrer todas las letras de nuestro alfabeto cierta cantidad de posiciones. Entonces, por ejemplo, la A la podemos hacer recorrimientos de diferentes números, ¿sí? Como ya vimos, lo representaban ellos en una rueda y podían ir girando la rueda. El clásico cifrado de César nos dice que el recorrimiento es de 3. Sin embargo, el recorrimiento puede ser de cualquier cantidad. Únicamente agarras, numeras esto desde 0, 0, 1, 2, 3, etcétera, y nos dices, bueno, ¿cuánto va a ser mi recorrimiento? Sumas eso y le sacas. Es muy simple, se basa en que vamos a recorrer todas las letras de nuestro alfabeto cierta cantidad de posiciones. Entonces, por ejemplo, la A la podemos hacer recorrimientos de diferentes números, ¿sí? Como ya vimos, lo representaban ellos en una rueda y podían ir girando la rueda. El clásico cifrado de César nos dice que el recorrimiento es de 3. Sin embargo, el recorrimiento puede ser de cualquier cantidad. Únicamente agarras, numeras esto desde 0, 0, 1, 2, 3, etcétera, y nos dices, bueno, ¿cuánto va a ser mi recorrimiento? Sumas eso y le sacas. Es muy simple, se basa en que vamos a recorrer todas las letras de nuestro alfabeto cierta cantidad de posiciones. Hace, o lo que tiene de diferente, es que, por ejemplo, si tú tienes cualquier letra, no necesariamente se va a transformar siempre en la misma letra. Es decir, que si yo cifro, por ejemplo, esta C, más adelante puedo tener otra C y no va a ser el mismo simbolito, sino que puede cambiar, dependiendo normalmente de una palabra clave.
bueno, es importante mencionar que también es muy vulnerable este tipo de cosas, porque aquí utilizan el análisis de frecuencias no en las letras, sino en las palabras. Entonces tratan de buscar palabras repetidas para determinar el tamaño de la clave y buscar algo que tenga sentido para un mensaje. Entonces vamos a ver un cifrado conocidísimo, que es el cifrado Vigenère. Vamos a tener un mensaje y una clave. El poder de los cifrados, la clave criptografía. Entonces adaptamos la clave, que no necesariamente es del tamaño de nuestro mensaje original, y la repetimos, ¿no? Esta es una forma, puede haber otras formas, ¿no? Entonces, vamos a sustituir el carácter original por la intersección del carácter original y el carácter de la palabra clave, de acuerdo a la tabla que va a ir a continuación, que es esta tabla. Si nos damos cuenta, en la primera fila es el abecedario, ¿no? A, B, C, D, E hasta la Z. En la segunda empieza desde B y la A queda aquí. En la tercera desde C, B acá y A acá. Y así hacemos como una especie de rotación, si nos damos cuenta. Entonces, bueno, ¿cómo obtenemos el cifrado? Ubicamos la E, en este caso allí, la C, y la intersección de estas es esta G, que aquí la tenemos. ¿Sí? Entonces, esa va a ser nuestro mensaje cifrado. Ahora, ¿cómo podríamos obtenerlo sin tener que tener esta tabla? Pues si nos damos cuenta, aquí tenemos un recorrimiento de 4 y sabemos que siempre el rotamiento de las letras es de tamaño 1. Entonces podríamos sumar ese desplazamiento para obtener esta G. Entonces sumamos 4 más 2 más el desplazamiento y nos quedaría, ¿no? Ahorita vamos a verlo actuar. Para el resto de las palabras, aquí vemos, ¿no? Entonces, ya sea para implementarlo, en caso de código, que tengas una matriz con toda esta información o que lo hagas con la formulita calculando cuánto fue el recorrimiento, ¿no? Y aquí lo vemos actuar. ¿Alguna duda de este cifrado? Todo bien. Perfecto. ¿Mande? Que no es tan vulnerable como los otros, o sí lo es. No es tan vulnerable, pero te digo, con el análisis de frecuencias, pero por palabras, tratan de buscar el tamaño de tu palabra clave, y como se va repitiendo, la pueden lograr encontrar y pues truena este algoritmo. Es muy sencillo, pero puede tronar fácilmente. Para descifrar, vamos a ubicar, aquí vemos la palabra clave que teníamos, nuestro mensaje cifrado, y bueno, vamos a ubicar la C en la columna y la G, la C en la fila y la G en la columna, la que tenga que ir, ¿no? Y nos vamos a ir a la columna 1, aquí está, y el resultado va a ser E, ¿no? Entonces vamos a verlo actuar. Igual, se hace exactamente igual restando más bien el recorrimiento, el rotamiento que tengas, y ya sacas todo, pues ya sacas el mensaje original, ¿no? Aquí lo vemos actuar. Bueno. Aquí está la formulita que les comentaba. Tienes tu carácter, para cifrar tienes tu carácter cifrado. El carácter cifrado va a ser igual al carácter original más el rotamiento que tengas, y eso le sacas módulo del tamaño de tu alfabeto. Para descifrar, el carácter original va a ser igual al carácter cifrado más n, que es el tamaño del alfabeto,
menos lo que hayas puesto en el carácter clave y le sacas módulo n, ¿no? Y así de simple se puede implementar directamente sin tener que hacer la tabla, ¿no? Vamos a pasar a otro tipo de cifrados. Estos cifrados ya son un poco más seguros. Un cifrado simétrico. Los cifrados simétricos. Los cifrados simétricos se basan en que, bueno, tú eres el emisor de un mensaje. Aquí tienes tu mensaje original. Y para cifrarlo necesitas tener una clave, como en los anteriores. La diferencia aquí es que la clave, en este caso, vas a usar la misma para cifrar y para descifrar. Entonces, tú vas a tener una clave, la vas a utilizar para cifrar, vas a obtener un mensaje cifrado de alguna manera, y luego para descifrar, con la misma clave, puedes obtener otra vez tu mensaje original. ¿Qué desventajas tiene esto? Bueno, las desventajas principales es que si tú pierdes tu clave, o si alguien la sabe, pues cualquiera puede agarrar y descifrar las cosas, porque ya tiene la clave. Entonces es un poco inseguro por eso. El emisor y receptor deben de conocer la clave. Entonces también para eso necesitas un canal seguro para que solo ellos sepan la clave si quieres mantener oculta la información, ¿no? Y bueno, pues sí, el gran problema de esto es que teniendo la clave, pues se rompe. La mayoría de los cifrados simétricos se basan en lo que es el FaceTel. El FaceTel es un pequeño algoritmo que hizo IBM a mediados del siglo pasado, que se basa en lo siguiente. Bueno, dado un tipo de dato, vamos a dividirlo en dos partes, sus bits. Vamos a tener una parte izquierda, una parte derecha, y le vamos a aplicar una serie de operaciones FaceTel con una clave. Posteriormente, vamos a sacar un XOR con el lado izquierdo y vamos a obtener un resultado. Y ese resultado lo vamos a pasar al lado derecho, y en lo que era nuestro lado derecho lo vamos a utilizar del lado izquierdo. Y eso lo vamos a hacer n veces, las veces que queramos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de función puede ir en la función FaceTel? Bueno, puede ser alguna combinación de compuertas, por ejemplo, que de alguna manera tú puedas cambiar los bits. Y bueno, la magia del FaceTel está en el XOR, porque como ya les había dicho, ¿no? A XOR B es igual a C, y si le sacas XOR a cualquiera de los dos, el resultado te va a dar el otro número. Entonces esto es lo que va haciendo, va sacando XORs y va a generar un nuevo resultado y guardando con qué generó ese resultado. Y de esa manera tiene esto. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener P, que en el código ASCII es un 80, ¿no? Esto es la representación del 80. Vemos que, como saben, un carácter es un byte de tamaño, son 8 bits. Entonces vamos a dejar 4 del lado izquierdo, 4 del lado derecho. Voy a aplicar en este caso para mi función un OR. Entonces voy a sacar un OR con una clave que yo elegí, en este caso va a ser 6. Elegí la clave 6. Voy a sacar el OR y eso me va a generar un resultado, que después le voy a sacar un XOR con este, ¿no? Y me va a dar otro resultado. Entonces ya tenemos nuestra primera ronda terminada. Ahora, hay un problema con esto. No podemos hacer tantas rondas de este procedimiento, que es el mismo que se va repitiendo. Es recomendable que no las hagamos tantas veces, porque a veces las operaciones tienden a dar un mismo número, y entonces si tú agarras y vuelves a repetir esta clave más adelante y le vuelves a sacar un OR, pues invierte y vuelve a ser lo que era antes. Entonces no es muy recomendable hacer eso. Hay que elegir diversas claves. Y en este caso, bueno, como solo puedes utilizar 4 bits,
pues máximo es hasta, en este caso, pues hasta 15, ¿no? Del 0 al 15 puedes utilizarlos como clave. La siguiente clave que voy a utilizar es 14. Aquí solo voy a hacer 2 rondas. Ahora voy a usar un AND, ¿por qué no? Sacamos el AND y nos da este resultado. Luego le sacamos XOR y nos da el final, ¿no? Si nos damos cuenta, al final ya no invertimos esto. Al final, directamente el lado izquierdo se queda en el lado izquierdo y el lado derecho en el derecho. Y bueno, eso va a ser igual a 35, que es un gato en el código ASCII. Y por eso lo vamos a sustituir. Esto hay que hacerlo con cada una de las letras que tengan tu mensaje o cada uno de los caracteres de tu alfabeto. Para descifrar, pues muy sencillo. Como ya saben, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero con las claves al revés. Las claves que hayamos usado para cifrar. Entonces aquí vemos, ¿no? Igual, tú tienes tu clave N ahora. Le aplicas tu función Feistel, le aplicas el XOR con el lado izquierdo, y eso te va a dar otra cosa. Que resulta que por las propiedades del XOR era lo que tenías antes. Y así, cuando llegas, vas haciendo las claves conforme las estés aplicando al revés, y al final aplicas la primera llave que aplicaste, le sacas XOR y te debe de dar lo mismo. Vamos a comprobarlo. Si tenemos el gato que ya habíamos hecho, esa es su representación en bits. Sacamos igual un AND con la llave, que fue la última que utilizamos, la llave 1, que fue el 14. Le sacamos AND y luego el XOR, ¿no? Y eso nos da esto, y es el fin de la primera ronda. Y si nos damos cuenta, bueno, aquí repetimos esto, y esto era lo que teníamos antes, en la vez pasada. Esto era lo que teníamos del lado izquierdo. Entonces ahora vamos a poner una clave, la clave 0, en este caso porque nada más hice 2. Esa vez le apliqué una función con OR. La hago directamente, saco el XOR y eso me da otra vez, ¿no? El 80, que es la P. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Bueno, otro cifrado muy conocido es el DES, el cifrado simétrico. El cifrado DES, más que nada, es saber hacer una buena función Feistel. Porque la función Feistel que ahorita vimos fueron muy sencillas, pero se pueden hacer muchas combinaciones de datos, siempre y cuando lo que debe de cumplir es que tu función te debe de dar lo mismo que tenías antes si lo aplicas, y si lo vuelves a aplicar con lo que te dio, te debe de dar lo que tenías al principio. Entonces vamos a verlo. Para el DES vamos a tener una clave, y las claves que utiliza el DES normalmente son de 64 bits, de los cuales solo vamos a usar 56. Ahorita vamos a ver cómo vamos a eliminar los bits que nos sobran. Es decir que vamos a tener, por ejemplo, si quisiéramos tener una clave en forma de caracteres del código ASCII, pues serían una clave de tamaño 8, de 8 caracteres. Vamos a aplicar, bueno, ahorita les explico eso, vamos a ver el texto original. El tamaño igual tiene que ser de 8, o sea de 64 bits. Y bueno, a esto le vamos a aplicar una permutación. Una permutación es que vamos a cambiar las posiciones de los bits por otras. Entonces el bit 1 de esa permutación va a pasar a ser el bit que era el 58. El bit 50, el bit 2 va a ser el bit 50, el 3, el 42 y así, siguiendo esta permutación. ¿Ok? Para la clave, a la clave también le vamos a aplicar una permutación para reducir de 64 bits a 56, que son los que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, utilizamos que el primero va a ser 57, luego el segundo 49 y así. Y lo vamos a dividir en dos partes. Es decir, cada parte de esa clave va a tener 28 bits. Si nos damos cuenta, esta permutación es un poco predecible. Es 1, 2, 3,
le sumas cierta cantidad, 9, 10, 11, otra cierta cantidad, y se puede sacar, ¿no? Igual aquí es lo mismo. Bueno, ya tenemos dos partes de la clave y tenemos una permutación que desordenó el texto original. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer 16 rondas de adivinen qué, un Feistel. Un Feistel que se va a hacer de una manera muy interesante. Tenemos aquí una, bueno, voy a poner acá. Tenemos del lado derecho, el lado derecho de la que fue la permutación inicial, ¿sí? El cual tiene un tamaño de 32 bits, porque se acuerdan que desordenamos con la permutación inicial, y bueno, eso lo dividimos, igual como en el Feistel, tenemos un lado izquierdo y un lado derecho, de tamaño de 32 bits, y esto lo vamos a expandir. Vamos a hacer una permutación de expansión. El bit 1 de ese lado va a ser 32, el 2, 1 y así. Ok, esto lo que va a hacer es expandir a 48 bits lo que teníamos. A lo que es la clave, la teníamos en dos partes, cada una de 28 bits. Bueno, a cada esas partes de las claves les vamos a aplicar una rotación dependiendo de la ronda de Feistel en el que vayamos. Si vamos en la ronda 1, vamos a hacer un desplazamiento de bits de 1. Es decir, vamos a hacer una rotación. Tienes tus bits, lo rotas una vez y este bit debe de quedar en la última posición, ¿no? El primero ahora queda en la última y así te vas. El tamaño del desplazamiento está dado por esta tabla. En la primera ronda es de 1, en la segunda de 1. Pero por ejemplo en la 3 el desplazamiento es de 2. Y así hay varias de 2, hay otras de 1, otras de 2, etc. Y así va el algoritmo. Una vez que ya desordenaste, desplazaste los bits, pues vamos a hacer otra permutación para sacar la clave. Bueno, vamos a extender esto a 48 bits y hacemos esta permutación, ¿no? Igual, el DES es mucho de permutaciones. Entonces igual, el 1 pasa a ser el 14, el 2 el 17 y así. Después de eso, ya que tenemos el lado derecho de 48 bits y la clave del mismo tamaño, vamos a proceder a hacer un XOR para hacer la magia del Feistel, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer el XOR ambos con tamaño de 48 bits. Y una vez que tengamos el resultado de ese XOR, vamos a aplicar una variable, varias permutaciones de sustitución con algo que se conoce como cajas S. Vamos a dividir los 48 bits en 8 bloquecitos de 6 bits cada bloque, ¿sí? Y hay 8 permutaciones, que son las 8S permutaciones del DES, donde bueno, estos dos números, este representa el primer bit que tienes del bloquecito, el último bit que tienes de ese bloque, y estos 4 lo de en medio, y así lo vas a sustituir. ¿Qué características tienen las cajas? Resulta que estas cajas hacen de la función Feistel del DES que sea muy fuerte. Los creadores hicieron que la salida de las S cajas no puede ser una función lineal con la entrada. Es decir, que no tiene ninguna relación entre ellas. Y que bueno, cada uno de los cambios que se va a hacer va a representar al resultado un cambio de 2 bits, a lo mucho. Entonces, bueno, me faltó mencionar que cada una de esas sustituciones en las que entran 6 bits, ahora se van a sustituir por 4 bits. Entonces aquí siempre vamos a tener números en estas permutaciones de a lo más 4 bits, es decir, del 0 al 15, ¿no? De aquí vemos, ¿no? Para el bloquecito 3 utilizamos la caja 3, para el 4 la cuarta,
Para el quinto utilizamos otra caja, para el sexto utilizamos otra caja, cada uno tiene valores diferentes. Y estos valores son fijos. De hecho, si tú cambias alguno de estos valores, reduces la efectividad del DES, sigue funcionando, pero lo reduces porque es más vulnerable a algunos ataques que ahorita vamos a ver. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a decir que estamos en el quinto bloque y que tenemos estos 6 bits, ¿sí? Entonces, estos dos, que era el último y el primero, van a ser la fila y después vamos a tener los de en medio, que son la columna, y los vamos a relacionar. Ahí está, ¿no? Entonces lo que nos dio fue la relación con un 2, ¿no? Y ese 2 son 4 bits que se representan 0, 0, 1, 0. Y eso es lo que va a dar de salida a esa caja. ¿Dudas de las cajas? ¿De las S cajas? Ok, perfecto. Bueno, ya que tenemos esa sustitución, pasamos a hacer una última permutación. Esta permutación, lo que tiene de característico es que es la misma, pero inversa, de la permutación de expansión. ¿Sí? Una vez, igual aplicamos lo que nos dieron esas sustituciones, las ponemos así en bloques, y eso lo vamos a permutar, ¿no? Vamos a sacar un XOR, ahora sí con el lado izquierdo, y ya eso nos va a dar el lado derecho, como en un Feistel normal. Y el lado derecho, inicial que teníamos, lo vamos a pasar al lado izquierdo, y eso lo vamos a repetir 16 veces. Y cada una generando las claves, con las rotaciones de cada ronda del Feistel, ¿no? Bueno, ya que terminamos de hacer este Feistel, las mitades se intercambian, es decir, que el lado izquierdo se queda del lado derecho y del lado derecho se queda del lado izquierdo. Y vamos a hacer una permutación final que también tiene que ser inversa a la permutación inicial. ¿Esto por qué? Porque nos va a ayudar al descifrado. La idea es que cuando nosotros vayamos a descifrar, utilicemos exactamente el mismo algoritmo, ¿sí? Y que la permutación inicial nos dé lo que teníamos hasta aquí, para poder hacer exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces, si nos damos cuenta, el DES, aquí ya vemos que el texto ya quedó cifrado, si nos damos cuenta, el DES es en realidad un Feistel, o sea, lo importante es su función Feistel y bueno, las permutaciones que hace, ¿no? Para descifrar se hace, como les decía, lo mismo, calculas las claves de la misma manera, pero ahora las vamos a utilizar al revés, ¿no? La última clave que utilizamos hasta la primera, y vamos a hacer lo mismo las 16 veces, ¿no? Después hacemos otra vez nuestro intercambio, la permutación final que nos va a dar lo que teníamos antes, que va a ser el texto original. Bueno, una variación que le hacen al DES es algo que se llama triple DES, que es muy sencillo. El triple DES, tienes tu texto, le aplicas un cifrado DES con una cierta clave, o con un cierto, sí, con una cierta clave diferente, agarras, pones ahora el descifrado, no el cifrado, el descifrado, pero con otra clave, y luego cifras con otra clave. Como es simétrico, para descifrar, hacemos exactamente lo mismo, pero ahora, al revés, agarramos nuestra clave 3, la desciframos, la clave 2 que antes estaba descifrando, la ciframos, y la clave 1 descifrando, ¿no? La ventaja del triple DES es que pues no pueden obtener un mensaje directamente. O sea, solamente si supieras que esto lo hiciste, que supieras el algoritmo que utilizaste, podrías romperlo. Aún así, con fuerza bruta, se pueden obtener todos los mensajes posibles. Ajá. Y hay unas máquinas especiales que surgieron
que actualmente te pueden sacar la clave y el texto original de un DES o de un triple DES en unos pocos días. Entonces, esas máquinas escuché que no estaban tan caras, cuestan como $12,000 y están accesibles a los civiles, ¿no? Entonces por eso este tipo de cosas no los utilizan en los gobiernos. Vamos a ver otro tipo de cifrados. Bueno, una cosa más, el cifrado simétrico, una característica que tiene es que siempre es del mismo tamaño. Si la salida normalmente es igual que la entrada del mismo tamaño. Entonces, tú ya sabiendo cuántos caracteres tengas, ya puedes saber cuántos te va a dar el cifrado. Siempre van a ser igual. Para el cifrado asimétrico, vamos a hacer otra cosa. Vamos a tener dos llaves. Una llave pública y una llave privada. La llave pública, de alguna manera la vamos a generar, y es una llave que todos pueden conocer. Pero para descifrar el mensaje necesitas una llave privada, que solo la persona conoce. Entonces, esto va así. Tenemos alguien que crea la información y manda un mensaje original. Lo cifra con la llave pública, tenemos un mensaje cifrado. Luego con la llave privada desciframos y tenemos el mensaje que era el original. Entonces, esto se utiliza mucho, por ejemplo, para mandar mensajes en chats, por ejemplo. Todos conocen tu llave pública y te genera mensajes, pero que solo tú puedes descifrar con tu llave privada. También se utiliza mucho los cifrados asimétricos como firmas digitales, porque en teoría solo tú conoces tu llave privada y entonces con eso pueden verificar que eres tú, ¿sí? Porque lo único que das a conocer es tu llave pública. Vamos a ver, estos cifrados datan de aproximadamente 1976 y fue hecho por Will Cleat y Martin Hellman. Bueno, las ventajas, que la llave pública la pueden conocer todos, que no tienes que estarle pasando una sola clave a tu destinatario. La otra ventaja es que no importa el canal, porque tú solo das a conocer tu llave pública, y resulta que la llave pública tiene que ser de tal manera que con esta no puedas llegar a esta, ¿sí? Entonces el cifrado más utilizado, cifrados asimétricos, es el cifrado RCA. Entonces obtenemos un texto original y vamos a calcular unos ciertos parámetros para poder hacerlo. Primero tenemos que utilizar dos primos, un primo P y un primo Q, de forma aleatoria, pueden ser cualquiera. Y bueno, vamos a multiplicarlos y esta n va a ser el producto de los dos primos, ¿sí? Para generar las llaves, la pública y la privada, vamos a hacer algunas cosas. Vamos a calcular esta pequeña función, P menos 1, o sea, el primo menos 1 por Q menos 1, el otro primo menos 1. Y lo que nos dé, vamos a necesitar que obtener un número entero de forma que esto se cumpla, es decir, el módulo inverso. Esta E es esto, aquí lo pusimos como E, y bueno, el módulo inverso sería D. Entonces la llave pública va a quedar formada por N, que es el producto de los primos, y E, y la privada por N y por D. Es decir que aquí vamos a tener uno de nuestros números que teníamos que lo sacamos con la multiplicación menos 1 de los primos, y la D, que es el módulo inverso. Entonces es necesario que la N y la D, o la E, sean coprimos, para que pueda tener un módulo inverso. Entonces, para cifrar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a hacer que vamos a tener nuestro mensaje original
lo vamos a elevar a la e, le vamos a sacar módulo, ¿sí? Si tenemos primos muy grandes, va a ser necesario que apliquemos un algoritmo como exponenciación binaria para poder hacerlo rápido. Porque si hacemos un simple for, le empezamos a multiplicar y vamos calculando, para primos muy grandes pues se va a tardar mucho tiempo. Entonces, con exponenciación binaria, la complejidad se reduce a tiempo logarítmico. Tiempo logaritmo en base 2. Entonces es log 2n, lo cual es rápido, y eso nos va a dar el mensaje cifrado, o bueno, el carácter cifrado que le corresponde. Y así obtenemos el texto cifrado. Para descifrar, lo que vamos a hacer es, tenemos un texto que ya fue cifrado con la llave pública, y para descifrar vamos ahora a utilizar la llave privada. Para descifrar, hacemos la siguiente fórmula. Nuestro carácter cifrado lo elevamos a la d, y le sacamos módulo n. ¿Sí? Posteriormente, esto por las propiedades del módulo inverso, del inverso de modular, nos va a dar m. Nos va a dar el mensaje original. Y así vamos haciéndolo con cada uno. Entonces, si nos damos cuenta, lo difícil del RCA no está en qué tan largo es el algoritmo. Si vemos, el algoritmo es muy corto. En 3 pasos ya ciframos y ya desciframos. Lo difícil es implementar, por ejemplo, la exponenciación binaria para que funcione en tiempo, o implementar la manera en la que tú puedes hacer que puedas guardar primos muy grandes, ¿no? Y eso puede ser con big numbers, implementándolo tú, y van surgiendo muchas cosas. Entonces es lo interesante de este algoritmo. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, sea P igual a 3, Q igual a 5 y el carácter a cifrar es B, y vamos a numerarlo de 1 en adelante y va a ser el 2. Entonces, nuestra n va a ser el producto de los dos primos, ¿no? 3 y 5 son primos, obtenemos el producto y eso nos va a dar 3 por 5 igual a 15. Vamos a obtener esta era E, pero bueno, P menos 1 por Q menos 1, y eso nos va a dar cierta cantidad, que en este caso va a ser 3 menos 1 por 5 menos 1, y nos va a dar 8. Entonces asignamos ya las llaves públicas y privadas. E igual a 3, D igual a 3, este es el módulo inverso, ya que esto se debe de cumplir, que E por D módulo phi sea igual a 1. Sí, cuando vienes. Sustituyéndolo, es 3 por 3, módulo 8, eso nos puede dar 1. Siempre el módulo inverso puede tomar varios valores, por lo mismo de que se va... Muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí. Bueno, puede haber muchos valores que te den el 1, Hace ratito cuando venía entonces caminando por acá, cualquiera que te dé eso tranquilamente, puede ser un módulo inverso válido. venía pensando que no se trata de hacer esto. Quiero que sea un Entonces poquito queda más nuestra dinámico. llave pública, quiero que ¿no? sea venir, La yo clave hablarlo, pública va a ser N y E, explicarles y la el test, clave por qué les privada conviene, N y por qué les D. interesa implementarlo. Mi intención es que Entonces, sea más para dinámico, cifrar, pues voy a tratar de ser rápido con el tema, con los puntos que quiero tocar, para que quede más tiempo para dudas, para poder cifrar, platicar, y para que si tienen sugerencias, comentarios, lo que quieran tenemos comentar, que nuestro carácter que quede más cifrado tiempo va a para esa ser parte, porque luego el ven mensaje que original para dudas. a la E módulo N. Entonces, lo ponemos. 2 era nuestro carácter original, lo elevamos a la 3, le sacamos módulo 15, y eso nos va a dar 8. Y para descifrar, ahora vamos a utilizar la llave privada. Igual como este. Entonces nuestro carácter cifrado lo elevamos a la D, le sacamos módulo N, y eso va a dar 8 a la 3, módulo 15, y eso va a ser igual a 2. ¿Alguna duda del procedimiento del RCA? Ok. Bueno. Vamos ahora a hablar entonces del futuro de la criptografía. Bueno, me gustaría comentarles antes de esto. El RCA es un algoritmo muy, muy seguro. Para descifrar,
o sea, el poder del RCA lo que tiene es que solo si tú conocieras la llave privada podrías obtener el mensaje original, y para obtenerla necesitas factorizar los números. Entonces el poder del RCA se basa en los primos. ¿Por qué? Porque poder factorizar esos primos, y si son muy muy grandes, no lo puedes hacer en tiempo lineal. Tiempo lineal es muy lento, ¿sí? Te vas a tardar muchísimo, porque una computadora hace aproximadamente 100 millones de operaciones por segundo. Ajá. Y si tienes primos mucho mayor a eso, de muchas cifras, no vas a poder obtener eso a tiempo. O sea, con una fuerza bruta no se puede. Hay cierto algoritmo que lo hace en tiempo exponencial logarítmico, pero aún así se tarda mucho. Aproximadamente para que un RCA sea seguro, tienes que utilizar tienes que utilizar números primos mayores a 200 cifras. Y vamos viendo cómo va creciendo el tiempo exponencialmente. Aproximadamente, si tú utilizas primos así como los de ahorita, pues es muy rápido obtener la llave privada por fuerza bruta. Pero si tú ya le empiezas a poner 50 cifras se tarda ya algunas horas, 100 cifras se tarda ya algunos días, y 200 se tarda ya varios miles de años. Entonces va creciendo, entre más cifras, va creciendo más la seguridad del RCA. El problema es que hacer la exponenciación binaria en tiempo logarítmico a veces para muchas cifras sigue siendo lento. Hacer las multiplicaciones es medio lento. Entonces el RCA es como 10,000 veces más lento que un cifrado simétrico como el DES. Entonces tienes que considerar si el tipo de texto que vas a estar tratando de ocultar, para ver si vale la pena ocupar un RCA o no. ¿Sí? Bueno, una forma muy segura que se utiliza ahora es, agarro, cifro algo con un cifrado simétrico, como por ejemplo DES, lo que obtengo lo utilizo para hacer con otra clave un asimétrico, un RCA, y ya eso es lo que guardo. Y luego, para descifrar, primero descifras el RCA y luego descifras el DES, ¿no? Y con eso vuelves a obtener tu mensaje original. Entonces ya haciéndole varias cosas a esto, puede ser la información, se puede ocultar mejor, es más segura. O más bien muchos de los que tienen. Otro de los problemas... una de las cosas importantes, el RCA es asimétrico. Y también se llama así, porque el tamaño de lo que te devuelve normalmente es muy diferente y no tiene absolutamente nada que ver con la entrada. Entonces, normalmente un RCA utilizas, por ejemplo, voy a poner un burdo ejemplo de 3 caracteres para cada cosa. Eso no te va a regresar a esos 3 caracteres, como en el DES que asegurabas que tenías la misma cantidad de tamaño. El asimétrico te puede regresar, dependiendo de los números primos que utilices, miles y miles de caracteres para representar lo que era un carácter de tu mensaje original. Entonces tienes que considerar eso también, para implementarlo, porque tú necesitas también considerar memoria, ¿sí? Entonces, también tienes que tener una buena infraestructura en memoria para poder utilizar este tipo de algoritmos, los asimétricos. Ahora, si pasamos al futuro de la criptografía, hay algo que se está desarrollando ahora, que sigue siendo teoría, que es la computación cuántica. La computación cuántica promete hacer operaciones que antes, que por la forma en que son los bits, están condenadas a depender de los logaritmos de 2, y no se pueden reducir de esas complejidades. Las computadoras cuánticas del futuro prometen que pueden hacer operaciones con ayuda de la probabilidad, con mucho grado de confiabilidad, en tiempo de raíces de logaritmos, lo cual es mucho, pero mucho menor. Entonces, algo que puede pasar es que los algoritmos que tenemos, como el RCA, por ejemplo,
pues al momento de utilizar la computación cuántica, rápidamente se pueda obtener los resultados de las factorizaciones de los primos, y con eso se puede vulnerar. Entonces hay que estar prevenidos, hay que usar, si vamos a usar el RCA, hay que tenerlo con muchas cifras, porque en el futuro probablemente alguien ya lo pueda sacar, ¿no? Entonces eso hay que visionarlo hacia el futuro, ¿no? Hay muchos algoritmos que ya se están desarrollando, pero que son en teoría, que igual, ¿no? Que son los cifrados cuánticos, y que con ayuda de la mecánica cuántica te sacan y probabilidades, te sacan resultados que son más difíciles de sacar con una computadora de las que tenemos ahora. Entonces eso es muy interesante. Y bueno, por mi parte creo que sería todo. Aquí están mis páginas de contacto. Bueno, les recomiendo leer revista TechMX. La revista TechMX, a mí me tocó en este caso estar cubriendo el evento. Entonces he estado recorriendo y estamos haciendo transmisiones en vivo, que las pueden consultar en revistatech.mx, en tv.revistatech.mx. Aquí pueden encontrar el Twitter de Revista Tech, el Twitter de Facebook. Les recomiendo que se unan y bueno, que nos estén observando. Revista Tech es una revista digital. Revista Tech sale normalmente los días 3 de cada mes. Entonces el sábado se va a presentar la edición de este mes. Entonces ahí hay artículos muy buenos, igual de personas que se dedican a múltiples áreas de las TICs, que son muy interesantes, entonces les recomiendo mucho leerla. Bueno, aquí están mis datos de mi empresa, el Twitter y el Facebook de Bonjoursoft, que es el mismo. Y les recomiendo visitar bonjoursoft.com, ¿no? El personal es luisrodolfo@luisrodolfo.com por si me quieren escribir, y igual aquí pueden encontrar más información sobre lo que he realizado. Y si me quieren contactar, adelante, lo pueden hacer. Y bueno, hoy a partir de las 5 de la tarde aproximadamente voy a subir en esta dirección la implementación de los cifrados que vimos. Por si los quieren tener, los estoy comentando, los estoy acabando de comentar. Y la presentación también por si la quieren ver. Entonces, a partir de las 5 de la tarde en esta dirección pueden descargarlo. Pasamos entonces a lo que serían preguntas, dudas que tengan. Bueno, buenas tardes, chavos. Vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, vayan alzando la mano y van a decir su nombre y su pregunta. Sí, primero muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta va, si básicamente todos los métodos nuevos de cifrado se basan en números primos, y si todo esto que nos explicaste se relaciona igual con los métodos que vemos en computación, como el SSH, el SHA o el MD5 o el AES, ¿todos ellos trabajan de una manera similar? Es una pregunta muy interesante. Hay que recordar la diferencia entre lo que es un hash y lo que es un cifrado. Normalmente los cifrados están diseñados para que tú puedas ocultar el mensaje, pero después lo puedas recuperar. Normalmente los hashes están hechos para que tú obtengas un número o un dato, lo tengas, pero ya no es necesario que vuelvas a recuperar cuál era la información con la que obtuviste ese dato. Entonces esa es la principal diferencia entre lo que muchas veces ven, que son normalmente ven los hashes, como el MD5. Por otro lado, no todos se hacen con números primos, pero una gran cantidad de los cifrados asimétricos lo hacen. Los simétricos, si te diste cuenta, no utilizan números primos, no necesariamente. Depende, hay una cantidad enorme de tipos de cifrados. El AES es uno de los cifrados simétricos más utilizados, porque no se han encontrado vulnerabilidades, muchas. Entonces, ese cifrado no se basa en el FACETEL como el DES. Utiliza otra serie de funciones que te generan otras cosas, ¿no? Entonces ese cifrado también está muy interesante.
¿Alguna otra pregunta? Parte, ver qué está involucrado. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús y mi pregunta es, si ya se ha demostrado teórica y prácticamente que la criptografía de curva elíptica es más rápida, bueno, perdón, tiene más velocidad, pero usa una longitud de clave igual a la una RCA, pero menor. Por ejemplo, si usas 128 con curva elíptica y con RCA 1024, de curva elíptica te da la misma seguridad. ¿Por qué no se implementa? Se sigue implementando RCA y se sigue implementando RCA y la criptografía de curva elíptica ya tiene como 2 años o 3 que ya está Siguen muy pruebas. investigada. Es que hay mucha investigación con respecto a ocultar la información, por lo mismo de que se busca para el futuro que los cifrados sean cada vez más seguros. Entonces todos estos, al igual que los cifrados cuánticos, son teorías, ¿no? No se han demostrado todavía al 100%, ¿sí? Se está trabajando, de hecho, creo que a nosotros los jóvenes, es a quien nos va a tocar hacer investigaciones al respecto y estar pensando en nuevas formas de hacer que esto sea más efectivo y no sea tan vulnerable a los criptoanálisis, que eso es muy importante. Mi pregunta, bueno, soy Luis y mi Hola, pregunta Luis. va más o menos como en el camino del chavo de allá. ¿Por qué se siguen usando cifrados pequeños en internet, no? O sea, cuando entras y buscas una página cifrada te da RCA a 64 bits, a RC4 a 128. ¿Por qué no implementar otros, en todo caso, un poquito más seguros como el Gamal o subirles el tamaño? Ah, claro, el Gamal. Bueno, eso depende mucho también de la complejidad. Como yo les dije, el cifrado simétrico tiene una complejidad diferente al asimétrico. El asimétrico es más lento. Para procesarse. Entonces depende, si tú vas a lo mejor a cifrar datos muy pequeños que no es tan probable que te los vulneren, pues entonces incluso podrías utilizar uno de los cifrados más sencillos, ¿sí? Porque son rápidos. Y sobre todo si vas a utilizar un texto enorme de millones y millones de caracteres o más, la complejidad de ese tiempo tiene que ser lo más rápido posible, porque si no, imagínate, le vas a dar clic, vas a subir algo, se va a cifrar y se va a tardar ahí todo el día en lo que te da una respuesta. Entonces, si tú tienes muchísimos usuarios, vas a saturar todo y pues no vas a cifrar absolutamente nada. Entonces también eso se considera. Bueno, mi nombre es Oscar. Mi pregunta es, en clases nos han dicho de que el profesor de que puedes cifrar ciertas palabras que son las que tú quieres esconder, como números de cuenta, nombres de las personas, Sí. y eso sería más sencillo para que no se desgaste, por así decirlo, tu sistema operativo o el sistema operativo al estarlo tratando de descifrar, porque si cifras al 100% todo el mensaje, le estás dando mucho jale lo que viene siendo al sistema operativo. ¿Qué recomiendas tú? ¿Cifrar cierta parte o por completo? Depende de lo que busques. Es que es así, o sea, no necesariamente todos los datos son prioritarios para vulnerar tu sistema. Lo recomendable es nada más cifrar las cosas que te puedan vulnerar. Por ejemplo, para las contraseñas no se suelen usar cifrados, se suelen usar hashes. Ajá. Ya nunca nadie puede volver a ver cuál es la contraseña y normalmente eso te mantiene que tu sistema sea seguro. Pero por ejemplo, si tú dejas números de cuenta o por ejemplo saldos que tengas, dinero, manejo de dinero por ejemplo, si tú no lo cifras, alguien puede llegar y te lo puede cambiar. Entonces hay ciertas cosas que son muy importantes, así que son las cosas que si las cambian, pues afecta el objetivo de tu sistema, que son las que se deben descifrar, ¿sí? Efectivamente, ¿por qué? Por lo mismo de que comentamos de la complejidad que tienen al realizar cada una de las operaciones. Si tú empiezas a cifrar todo, se va a tardar mucho y va a pasar lo que comenté hace rato.
¿sí? O sea, te vas a quedar ahí y nunca va a terminar, ¿no? O se va a tardar muchísimo. Y si tú tienes una gran cantidad de millones de usuarios, pues va a estar difícil. Por ejemplo, Facebook, lo que estaba viendo yo un día, les voy a contar una anécdota curiosa. Resulta que Facebook hace una función hash antes de enviar la clave a sus servidores y validarla. Y lo hace en el cliente, ¿sí? Lo hace de alguna manera extraña en el cliente. ¿Por qué lo digo? Porque hemos hecho pruebas y resulta que tú puedes poner una contraseña de un dígito, se manda en un segundo a Facebook y te da el acceso o no, pero tú también puedes poner todo el Quijote de la Mancha ahí y te lo acepta. ¿Por qué? Porque realiza alguna función extraña que está escondida dentro del cliente y ya después manda una cantidad menor de datos al servidor. Entonces, claro que no es tan fácil por los protocolos que tiene acceder a esa información para poder acceder, ¿no? Ellos saben cómo lo hicieron. Entonces, para ese tipo de cosas se utilizan. Bueno, también nos habían mencionado que si solamente cifras pequeñas partes, las más importantes, es más vulnerable a que te ataquen porque dicen, mira, ahí está la información buena, lo que necesitamos. Exactamente. También eso es importante. Algo importante que debes de considerar al hacer tu sistema es a lo mejor tener una copia de seguridad para que no se pueda, o sea, si tú ves esa información cifrada, puedes decir, esto es a lo que hay que atacar, ¿no? A lo que hay que cambiar. Pero tú puedes tener esa misma información guardada de alguna otra manera en otro lado y no permitir que se cambie al mismo tiempo. Entonces esa podría ser una solución, ¿sí? A ese tipo de cosas, que si te atacan ahí, no lo deje, porque tienes la información en otro lado y no coincide. Entonces ahí te puedes dar cuenta de cuando se da un ataque así. Esa podría ser una solución que podría funcionar. Y también lo más recomendable es uno hacer su propio tipo de encriptación, por así decirlo. Cifrado. Bueno, cifrado, para que solamente tú lo conozcas y no sea algo genérico que cualquier otra persona tiene. De hecho, tú puedes hacer una combinación de todos estos. Tú puedes agarrar y decir, no, pues yo no voy a cifrar los caracteres, mejor voy a hacerlo cada bit y cada bit lo voy a cifrar. O puedo decir, esto lo voy a convertir a números agarrando tantas cantidades de bits de los caracteres que tengo y esto lo voy a tomar como carácter y lo voy a cifrar. O yo voy a crear mi propio alfabeto del código ASCII, lo voy a sustituir primero, le voy a hacer otros cambios en bits y luego ya voy a cifrar con alguno de los métodos estos. Entonces de esa manera, pues haces cada vez que sea más seguro, pero también hay que considerar que el tiempo va creciendo. Sí. Entonces eso es lo importante. Muchas gracias. De nada. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo. Me gustó mucho la parte que comentaste acerca de los hashes y me gustaría saber no cuál es la diferencia, sino cómo se logra la diferencia entre hashes y el triple D. Por ejemplo, yo he visto triples hashes y los hashes se basan son caracteres numéricos y son caracteres alfabéticos. Entonces, ¿cómo se logra esa diferencia entre los hashes y los Ds? Bueno, es que lo que pasa es que los hashes están diseñados para algo que se llama normalmente tablas de hash, ¿no? Que tiene cierta cantidad de espacios en lo que va a ser válido tu hash, y sobre eso tú quieres generar alguno de todos esos valores, ¿no? Entonces, algo curioso de los hashes es que pueden haber colisiones. En los hashes pueden dos cosas darte lo mismo, ¿sí? Pero porque el objetivo no es el mismo. El objetivo de un cifrado es cambiar las cosas, cambiarlas por otra cosa. Lo de los hashes no, lo de los hashes es generar algo para que lo puedas utilizar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, también los hashes se utilizan para verificar la fiabilidad de los archivos, ¿no? Pero sí puede haber otro archivo que te dé el mismo hash. Claro que calcularlo es muy difícil porque nadie sabe cómo, por lo mismo de que puede haber muchas correspondencias, no lo puedes regresar, porque un hash pueden haber 5, 10, 1000 colisiones, entonces ¿cuál de todas le das, no? En los cifrados normalmente no hay colisiones,
Entonces están diseñadas de una manera muy diferente, buscan cosas muy diferentes y las funciones hash pues hacen un cambio de cosas, normalmente no tan estricto, o sea que puede haber colisiones. En los cifrados no. Eso es lo principal. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes del SCOM también. Estamos desarrollando actualmente una aplicación para Android. Necesitamos algo de cifrado. Entonces no sé qué algoritmo nos recomiendes para, ahora sí que las características que nos está dando un smartphone, ¿no? Nosotros lo vamos a enfocar a la gama alta. No sé, ahorita ya están saliendo quad cores, y 2 GB en RAM, etcétera, pero aún así, por lo que he estado investigando, la carga de un algoritmo de cifrado es bastante todavía para también un smartphone. Sí, claro. Entonces, no sé qué algoritmo sea uno de los más recomendados. Mira, lo que podrías hacer es de alguna manera mandar tu mensaje y que se procese en otro lado. Eso podría ser una solución, ¿sí? La otra es utilizar bueno, obviamente lo recomendaría primero sería cifrar esa información de alguna manera no tan pesada para el dispositivo y enviarlo, que allá sea algo más robusto, que lo vuelva a regresar. Eso podría ser una solución que a mí se me ocurre, ¿sí? Podría ser. Obviamente en esos dispositivos pues tendrías que usar alguno de los más sencillos, por ejemplo el simétrico te puede aguantar, pero tendrías que buscar el adecuado porque la arquitectura no llega tanto, o sea, no puedes utilizar tantos bits. Ajá. Entonces, lo puedes adaptar, por ejemplo, o puedes usar un Feistel que sería pues muy sencillo porque con cualquier cantidad de bits lo puedes hacer, ¿no? Ahora, de lo que comentabas de que, bueno, comentaron ahorita en un momento, de que pues, obviamente cuando encuentran la información cifrada, esa es la más, pues, ahora sí que dicen aquí vamos a atacar. ¿No se puede engañar de alguna manera, por ejemplo, tener 2 bases de datos, por así decirlo, cifradas? Una, pues ahora sí que por así decirlo, para confundir al atacante, ¿no? Y decir, sí, claro. O sea, tienes 2 bases de datos, ¿cuál es la buena, no? O sea, no sé si eso también se puede realizar. Es lo que le comentaba, que podrías tener tu información en algún otro lado y la podrías cifrar. De hecho, podrías tener bases de datos falsas, cargarle datos previamente y simular que esas son las buenas, pero no lo son, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más recomendable es tratar de que, de la manera de lo posible, no existen ese tipo de ataques, ¿sí? Hacer formas para que ese acceso a las partes de las bases de datos no sea tan directo. Por ejemplo, a lo mejor puedes guardar si estás usando Windows, se me ocurre, el registro de Windows algún valor, que es lo que te ayude para verificar la información. Y ahí, así como lo tienes ahí, lo puedes tener en algún tipo de base de datos, en algún otro, y verificarlo, ¿no? Pero también debes de considerar el tiempo de respuesta, es lo más importante. O sea, yo me puedo aventar 1000 cifrados, pero se va a tardar, ese es el problema. Okay. Bueno, muchas gracias, un saludo. Saludos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Él. Otra pregunta. ¿Cómo ver los cifrados LOX para discos duros? El que implementa Linux. Honestamente no los conozco. O alguno para disco duro, así para poderlo poner antes del sistema operativo y proteger tu sistema en caso de un robo. Pues podrías poner es que hay muchas cosas, hay una gran cantidad de cifrados que podrías utilizar, ¿no? Estaba viendo, hay un cifrado que no me acuerdo cómo se llama, que te oculta que te cambia la información de cierta manera, de que lo puedes guardar en formas de archivos o de otro tipo de archivo y funciona, ¿no? Depende de lo que necesites, en realidad puedes usar cualquiera de estos, ¿sí? Siempre y cuando adaptes la cantidad de bits que vayas a usar y digas, no, pues voy leyendo el archivo, voy usando tantos bits y así lo voy haciendo, ¿no? Pero pues también depende del tamaño de los archivos, si los archivos son muy grandes, pues se va a tardar. ¿Otra pregunta? Buenos días. Hola. Nada más me quedó una duda en las permutaciones. Ajá.
que hay una tabla en donde se hacen el intercambio. Sí. ¿Esa es una tabla fija o también es una llave? Son tablas fijas. Los creadores del DES hicieron esas tablas específicamente para que fueran menos vulnerables a los criptoanálisis. Hay una cosa que es el criptoanálisis diferencial, que es la principal vulnerabilidad del DES, en este caso, ¿no? Del que presenté. Pero resulta que con las S cajas así, con las propiedades que tiene, es un poco más difícil. Entonces, las permutaciones, a pesar de que son fijas, están diseñadas para eso. Bien, podrías cambiarlo, pero tendrías que buscar qué tan efectivo es contra los ataques. Porque en realidad puedes cambiar totalmente los valores de tu permutación siempre y cuando uses los mismos todo el tiempo y funcionaría. Pero ese es el problema. ¿Qué puede ser más vulnerable? ¿Alguna otra duda? Bueno, me salió otra duda ahorita que el chico de allá comentó acerca de las contraseñas para cargar el sistema. Mucho llama la atención ahora que se ponen precisamente, ¿no?, contraseñas de sistema. La cuestión está, si trabajamos en aspecto línea, tenemos un cliente en servidor y entre cliente y servidor se comparte información cifrada. ¿Cómo puedes o qué herramienta utilizas para cifrar una contraseña de sistema? Para cifrar una contraseña de sistema. Bueno, es que en realidad puedes cifrarlo de cualquiera de estas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo creo que para cifrar una contraseña de sistema y para cualquier sistema sería mucho mejor utilizar un hash, porque el hash es lo que te permite que no puedas obtener directamente la clave, porque no puedes regresarlo. En el hash está diseñado para que pierdas datos. En el hash pierdes datos al reducirlo a los tamaños que tú quieres. En los cifrados no pierdes datos, en los cifrados incluso se pueden hacer más grandes con los asimétricos. Entonces, de hecho el cifrado de Windows, creo que era el SAM, no me acuerdo del cifrado, pero está hecho para que pues no puedas regresar. Sin embargo, pues de tantas pruebas que puedes hacer con fuerza bruta de generar contraseñas, han hecho una base de datos de todas esas posibilidades. Y si son muy chicas, pues puedes obtener, de acuerdo al hash, una posible contraseña. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no? Bien podrías utilizar algún otro proceso, algún otro hash, algún otro cifrado o cifrar eso, para que no sea tan directo. Pero también considerar el tiempo. Antes que nada, gracias. Mi nombre es Octavio, mucho gusto. Mi duda es sobre el encriptado doble. O sea, hablas de tiempos de encriptación cuando, digamos que tengo sistemas grandes, o sea, mucha información. Sí. Pero si aumento el índice de bytes, Ajá. aumenta el tiempo de procesamiento, ¿no? Por supuesto. Entonces, no sé qué tan viable es encriptar doble. O sea, no sé si pase lo de las tablas hash, que se repite el resultado. Normalmente no se repite. O sea, no, porque para eso están diseñados. Pero sí es un gran problema. Por eso es que les digo, depende de lo que necesiten. ¿Sí? O sea, para cosas ya muy grandes, que son una cantidad grandísima de bits, tienes que ver de qué manera no supere los tiempos que tú estimas, que tú esperas, al momento de hacerlo, el hash o el cifrado. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que Facebook haga eso, ¿no? Puedas poner una contraseña enorme, 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 y en un segundo ya te tiene todo. Es muy probable que use puntos estratégicos de la contraseña y en base a eso genere su hash. Entonces son cosas así que se pueden hacer. Depende también de qué tanto necesitas que se conserve la información. Si necesitas que se conserve, pues tienes que hacer los procesos así descifrados como están, ¿no? Sin que se pierda la información. Pero en el caso de que no necesites guardar tanta, la puedes reducir. Como que es lo que hace Facebook. Porque para que mande cientos y cientos de bytes en un segundo está muy difícil con la velocidad de internet que tenemos. Entonces seguramente utiliza puntos claves. Muchas gracias. Sí.
¿Alguien más tiene alguna duda? Para poder, ¿tú qué recomiendas para poder cifrar lo que son el manejo de IDs en cuanto se desarrolla para web? Que no se puedan exponer estos IDs y manejarlos de forma segura, pero que sean rápidos en ese sentido. ¿Qué algoritmo es el que más conviene utilizar en este segmento? Podrías usar algún hash para que no sea directo. O sea, ahí sí es necesario, al igual que tú relaciones directamente con por ejemplo, un select, ¿no? Y de tal, y ya sabes a qué te refieres, puedes hacer mejor con una función hash. Entonces la función hash lo que hace es que esparces en memoria, o sea, en lo que se llaman tablas hash, y ahí vas poniendo lista de cosas. Entonces, si tú utilizas algo así, y sabes el ID original, podrías hacer que eso sea más efectivo, ¿sí? Y no sea tan directo, que digas, ya encontré el registro que quiero. No, más bien fuera más un hash, en alguna posición perdida de la memoria está, que con el hash lo puedes saber, y buscas en la lista qué ID era el que necesitabas, ¿no? Entonces, un hash sería lo mejor. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Creo que no. Bueno, a ver, por stickers. Por stickers. ¿Quién me puede describir qué es un cifrado simétrico? ¿Sí? El primero que levantó la mano. Con la llave que se encripta, se desencripta. Es la única. Exactamente. Entonces, dos stickers. A ver, por otros dos stickers. Dos stickers. ¿Quién me puede decir cómo funciona el módulo inverso? No les quedó tan claro, ¿ya ven? A ver. Para que se pueda realizar el módulo inverso, los dos números que están involucrados tienen que ser coprimos. Exactamente. ¿Y con qué algoritmo se podría sacar ese módulo inverso? Bueno, estos ya son tuyos. La pregunta la estoy lanzando a todos. ¿Con el método de Arquímedes? No, pero por ahí va. A ver tú. ¿Euclides qué? Así es, con el algoritmo de Euclides extendido. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por tu ponencia. A nombre de Campus Party, esperamos en próximas ediciones. Y otra vez un fuerte aplauso para el ponente. Bueno, ahorita la conferencia magistral es a las 12, después de 1 a 2 horas de comida. Y regresamos a las 2 en punto para la siguiente ponencia. El día de hoy tenemos una videoconferencia muy buena desde Rusia. Entonces, por ahí está ya agendada, por si gustan verla, creo que es a las 3. Bueno, los veo. Nos vemos.
Amigos de Revista Tech, acabamos de presenciar la ponencia de Luis Rodolfo Nájera, editor colaborador de Revista Tech MX, la cual consistió en la explicación de los diferentes cifrados en el mundo de la tecnología. En unos momentos más, aproximadamente en 20 minutos, transmitiremos para ustedes la conferencia magistral del creador de los CAPTCHA, Luis von Ahn, este guatemalteco muy prestigioso. También tendremos la conferencia diferida, por supuesto, de otro de nuestros colaboradores, Francisco Valdovines, a continuación de la de Luis von Ahn, debido a que se empalmó con la de Luis Rodolfo y no pudimos transmitirla al mismo tiempo. Entonces, después de la conferencia magistral, vamos a retransmitir en directo la de Francisco Valdovines. Y después de eso, quizá, estamos en espera de una entrevista rápida con los desarrolladores, con la gente de gamerstrike.com.mx. Y después más ponencias las vamos a poner en este canal, Revista Tech MX, a través de ustream.tv. Mientras tanto, sigan en la programación de este canal. Yo soy Iván Peña y nos vemos al rato. Hasta luego.